Menos mal que estás aquí. No me quiero ni imaginar lo que podría haber pasado si no llegas a ver este vídeo. A saber cómo habría terminado tu pobre startup. ¿Mal vendida? ¿Con exfundadores que te hacen la competencia? ¿O bloqueada por socios a los que ya les da igual el proyecto? Bien, pues en este vídeo del Diccionario del Emprendedor voy a contarte qué es un pacto de socios, por qué es tan importante firmar un pacto de socios, los tipos de cláusulas que sí o sí debe incluir un pacto y en qué momento o en qué momentos debemos firmar uno. Entonces, ¿qué es un pacto de socios? La definición teórica sería que es un contrato privado que los socios de una empresa firman para regular determinadas situaciones que por sus características no se contemplan en los estatutos sociales. No es mi intención entrar en temas técnicos, pero aunque todas las empresas tienen estatutos sociales, no todas tienen un pacto de socios. Esto es importante. Y por eso se les llama también pactos parasociales, porque están al margen de la sociedad. Si quieres puedes hacerlos, pero si no quieres no. No es obligatorio. Bien, y en la práctica, ¿qué es un pacto de socios? ¿Por qué es tan importante firmar un pacto de socios? Pues un pacto de socios es la mejor herramienta que existe para proteger a tu empresa y a ti mismo de posibles conflictos que puedan surgir entre socios o inversores en un futuro. Que los habrá, más o menos graves, pero los habrá. De eso no te quepa la menor duda. No necesariamente porque haya malas intenciones, sino porque cada uno tiene sus propios intereses y puede que llegado el momento no coincidan con los tuyos. Y si no coinciden y no habéis previsto una forma de solucionarlo, podéis llevaros por delante la empresa. ¿Cómo? Pues de muchas formas. Por ejemplo, con bloqueos de decisiones que impidan a la empresa poder avanzar, o con decisiones que perjudiquen gravemente a algunos de los socios, o contratar o despedir a determinadas personas porque no se han definido bien los derechos de voto, o repartirse mal determinados activos de la sociedad, o por precios no deseados, o incluso que un antiguo socio, que desde hace años ya no está en la empresa, gane dinero de la venta millonaria que tú has conseguido. ¿Te imaginas? Pues no sería la primera vez que ocurre. De hecho, hace unos años hubo un caso muy sonado de una startup que consiguió una venta cercana a los 100 millones de euros a repartir entre sus 4 socios. Uno de ellos, que se marchó durante los primeros meses de vida de la startup, se llevó el mismo dinero que el resto de sus antiguos compañeros, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no lo tuvieron en cuenta al inicio y no firmaron un pacto de socios, y luego ya era tarde. Y es que esto se hubiera solucionado con una cláusula muy simple para hacer lo que se llama un vesting, que permite establecer que si un socio se va antes de lo previsto, no se lleve las acciones que le pertocarían. En definitiva, un pacto de socios nos permite establecer las reglas del juego para aquellos supuestos que no están previstos por la ley. Y es lógico, porque la ley no puede prever si a ti te va a interesar vender las acciones y salir de la empresa antes que el resto de socios, o que si la empresa se vende tú te quedes con los derechos del producto y que te paguen un royalty por cada venta, que son cosas que no están previstas en la ley, pero que se pueden regular en un pacto de socios. Y esto nos lleva al tipo de cláusulas que sí o sí deben estar en un pacto de socios. Podríamos agruparlas en 3 grandes grupos. El primero sería las cláusulas de control, para regular cómo se adoptan las decisiones en la empresa, donde definiríamos quién puede tomar decisiones, los votos necesarios para cada decisión e incluso los famosos derechos de veto, para limitar determinadas decisiones. El segundo grupo serían las cláusulas de protección, para proteger los activos de la empresa y también a sus socios, con cláusulas de no competencia o de obligación de permanencia de los socios, que es algo que acostumbran exigir muchos fondos de inversión para evitar que los socios fundadores abandonen la empresa justo después de recibir el dinero por la venta de sus acciones. Y finalmente tendríamos el grupo de las cláusulas de entrada y salida, que permiten establecer cómo los socios podrán salir en caso de una venta o cómo podrán entrar en caso de nuevos socios que compren acciones. Aquí podremos tener derechos de compra preferente de acciones, derechos o cláusulas para evitar que entren socios no deseados o la cláusula de vesting que veíamos al principio. Como ves, en un pacto de socios se puede regular prácticamente cualquier cosa que afecte la relación entre los socios y la empresa. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo por aquí un vídeo donde te explico todo sobre las cláusulas que no pueden faltar en un buen pacto de socios. Y ahora puede que te preguntes, ¿pero entonces tengo que hacer un pacto de socios donde se contemplen todos los escenarios posibles que pueden llegar a ocurrir? Lo ideal es tener un pacto de socios que sea muy definitivo, aunque siempre que todos los socios estén de acuerdo, se podrán hacer actualizaciones. De hecho, siempre que entre un nuevo socio o incluso cuando salga, puede ser necesario actualizarlo, para ajustarlo a la realidad de cada momento y a nuestros intereses en esa situación. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una startup que pasa por todas las fases habidas y por haber. Podríamos tener infinidad de versiones. Primero, en el momento en el que se crea el proyecto. Incluso se podría hacer meses antes de pasar por el notario y constituir la empresa, para identificar los fundadores, sus roles y sus funciones. E incluso se podría anticipar cómo sería la repartición de las acciones cuando se constituya la empresa. Y también poner fecha para su constitución. Después imagínate que quieres hacer una primera ronda de financiación con Friends, Fools and Family, donde tendrías la primera entrada de nuevos socios. Y ya puestos, imagina que después quieres entrar en una aceleradora, donde también te pedirán a cambio unas cuantas acciones. Cada nueva situación dará lugar a nuevos intereses, tanto de los antiguos como de los nuevos socios, de modo que habrá que ir adaptándose. Y ya está, eso es todo. Espero que este vídeo te haya servido para conocer mejor qué es un pacto de socios y nos vemos en el próximo episodio del Diccionario del Emprendedor. Hasta la próxima. Chao.